Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Em, Espero que les guste esta presentación. Dada la temática principal de esta presentación, quería pedir disculpas de antemano por las palabras más sonantes que vamos a escuchar, aunque, como verán, forma parte de la cultura de un país y de la subcultura de una ciudad y creo que son interesantes. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es de lo que voy a tratar en esta presentación. Mi trabajo sigue la línea de otros autores que han tratado sobre el lenguaje soez y malsonante en traducción audiovisual concretamente, en general, y en traducción audiovisual concretamente, y sobre todo en el ámbito de la subtitulación. En el saco de subtitulación se puede hacer uso de la inteligencia artificial, pero siempre con la ayuda de la inteligencia humana. Y en esta subtitulación, además, hay que tener en cuenta, como ya ha dicho el maestro Díaz Cintas, que la transición de la lengua oral a la lengua escrita puede influir en la aceptabilidad de los términos, es decir, no se aceptan igual unos términos hablados de este tipo de malsonantes que escritos en una pantalla grande. Tampoco se aceptan igual en un ambiente familiar o en solitario que en una gran pantalla de un cine, por ejemplo. Me propongo mostrar que el lenguaje tabú y ofensivo eh, forma parte de los referentes culturales y de patrimonio lingüístico de una ciudad o de un pueblo y aparte de dentro de las series de culto que vamos a analizar, es un buen medio para divulgar la cultura de un país. Por otra parte, si tenemos en cuenta el incremento exponencial del consumo de productos audiovisuales, pues parece un buen formato para que sobre todo el público más joven conozca determinadas partes y determinadas características de las subculturas urbanas, en este caso de Alemania. A continuación explicaré los motivos por los que he elegido el lengua alemán y el corpus que voy a trabajar, así como la metodología. Y por último, ofreceré la información extraída del análisis y las conclusiones a las que he llegado. Bueno, pues nos hemos centrado en el entorno alemán por dos motivos principales. Por una parte, se ha percibido un incremento de la oferta de producciones alemanas en las plataformas de distribución online, con nombres tan conocidos como, en este caso, esta es un poquito más antigua, no sé si la conocerán todos, Unsere Mütter, unsere Väter, Hijos del Tercer Reich, Charité, que se emite actualmente en Filmin, Dark, que esta es más conocida entre el público juvenil, a raíz de la emisión también de Stranger Things, que también son series de culto, y por último queremos destacar Babylon Berlin como una de las series más reconocidas y premiadas actualmente del entorno alemán. Entonces, hemos elegido concretamente dos series, que son Four Blocks, Sofía Blocks, que es una serie que se emite actualmente en HBO, se desarrolla en Berlín y en ella encontramos el lenguaje ofensivo como medio de identificación de nacionalidades y sentimientos existentes entre alemanes, turcos y libaneses dentro de la ciudad de Berlín. Y también hemos analizado dos capítulos de la serie Dogs of Berlin, en la cual vemos lenguaje ofensivo de carácter xenófobo y homófobo dentro de un entorno cultural formado por grupos neonazis, del mundo de las apuestas deportivas, etc. Tiene mucha amiga esta serie. Notemos que los dos títulos de la serie se han divulgado tanto en Alemania como en España en inglés. Esto quiere decir que cada vez nos acercamos más a la cinematografía estadounidense o anglosajona, tanto en Alemania como también podemos verlo en España. Para ver qué consideramos lenguaje tabú o lenguaje ofensivo, pues tenemos en cuenta el aspecto psicológico, y estudiosos como Jay, en el entorno anglosajón, afirman que las palabras tabú pueden comunicar información emocional más fácilmente que las palabras no tabú. Consideramos que esta afirmación es cierta. Y por último, Abel Carrera ha definido los términos, diferencia entre términos considerados lingüísticamente ofensivos
con ánimo de vilipendiar, y luego la palabra tabú, que son términos más o menos bienvenidos en función del contexto, del bagaje cultural, del destinatario, etc. Hemos elegido para hacer el estudio de los segmentos que hemos elegido de estas dos series, la taxonomía de Ávila Cabrera también, en la cual hemos clasificado cada uno de estos segmentos en categorías dentro del lenguaje ofensivo, como juramentos, insultos, etcétera, o dentro del lenguaje tabú, pues a qué subcategoría del lenguaje tabú pertenece cada cosa, para luego extraer nuestras conclusiones. Y una vez hecha la taxonomía, hemos analizado de qué manera se exporta, se trasvasa esos términos del alemán hacia el español y también hacia el inglés, que ha resultado muy interesante. Para ello, hemos aplicado las técnicas, los tipos de técnicas formulados por Zabalbeascoa y Arias Badía, en los cuales se analizan las técnicas aplicadas a partir de lo que llamaríamos una traducción literal o no traducción, como llaman ellos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto qué tipo de técnicas se utilizan para cada tipo de lenguaje, para cada tipo de segmento o cada tipo de información. Aquí, bueno, todas estas son las técnicas, las analizamos más concretamente en el artículo. Aquí no tenemos mucho tiempo para verlo. Y aquí quiero mostrarles cómo hemos hecho el estudio. Entonces, de 2 capítulos se han sacado 70 páginas. Como digo, hemos hecho una división por tipología de segmento ofensivo y hemos analizado cuál es el TCR, en qué episodio se muestra, cuál es la versión original, cuál es la versión en español y la en inglés. El contexto siempre es importantísimo y los tipos de técnicas en las que se han utilizado, ¿no? Para todo ello. Pues aquí tenemos, la verdad es que ha dado mucho de sí. Como digo, hemos hecho 2 capítulos de cada una de las 2 series y nos ha dado mucho margen de maniobra y unos resultados muy interesantes. Entonces, de este análisis, ¿qué información hemos extraído? Por una parte, que hay unas categorías que son muy poco utilizadas en la versión original, mucho menos, por ejemplo, que en el lenguaje normal, habitual en la lengua anglosajona, en inglés. Por ejemplo, las maldiciones, juramentos, invectivas o palabras tabú relacionadas con la muerte y los asesinatos, o los términos profanos y las blasfemias, por ejemplo. Luego, que hay muchísima influencia del inglés ya en la lengua original, no en la propia traducción hacia el español, que también, sino en la propia lengua original. Se han encontrado muchas palabras como esto, bastard, fuck, story, passes, pussies, loser, shit, bullshit. Todo esto aparece en la lengua original. También en las traducciones, por ejemplo, Let me hammer sería como bésame el culo traducido. Se traduce como bésame el culo. En este contexto nosotros diríamos otra cosa como esto que pone aquí. Y también influencia del inglés incluso en la escritura, ¿vale? En la ortotipografía. Luego hay en la serie Blog se han traducido subtítulos del inglés hacia el español como lengua puente, no se ha traducido directamente del alemán. Y entonces esto se nota mucho en los tipos de traducciones. También hemos visto que, dado que las lenguas inglesa y alemana tienen una estructura muy similar, se aplican muchas más técnicas para traducir hacia el español. Lo veremos luego en algún ejemplo. También aquí hay alguna, por ejemplo, Sagt eine Freundin steht auf dem Scheiß, pues la propuesta del francés del inglés es muy similar, en cambio el español se aleja bastante. Aquí tenemos también un ejemplo que luego veremos, ¿no? Por ejemplo, aquí se han aplicado todas estas técnicas para traducir hacia el español, en cambio del inglés no hay ninguna traducción, no hay ninguna técnica, es decir, se traduce literalmente, sería la traducción 0. También es cierto que los segmentos alemanes se traducen casi siempre de la misma manera en el inglés
y en cambio en el español hay mucha más variación, ¿vale? Uno conoce pistis, se traduce como fuera, lárgate, vete a la mierda, en cambio en inglés se traduce de diferentes maneras y hay muchas menos repeticiones. Aquí vemos que una misma palabra se repite muchísimo en Alemania en varios contextos y varias conexiones. En cambio, en español no hay tanta repetición y en inglés también hay muchas repeticiones. Especialmente interesantes son los casos del lenguaje de carácter homófobo y racista que tenemos aquí. Tenemos bastantes ejemplos extraídos que veremos. Quiero mostrar uno en concreto que es muy interesante, por ejemplo, este. Vemos que para analizar el contexto necesitamos ofrecer muchísima información que realmente no se puede dar en la subtitulación, no tenemos espacio, ¿no? Y en cambio, para traducir, el traductor ha tenido que utilizar todas estas técnicas hacia el español, menos hacia el inglés, pero también porque estos términos Kanakn es un referente cultural claro en la lengua origen. De Amegova Block también es un referente cultural que se traduce de otra manera en español y de otra manera diferente en inglés. Hay también, por último, señalar una canción que hay muchas canciones de tipo hip hop en la serie y esta canción se ha traducido totalmente diferente al español que hacia el inglés y es muy interesante hacer una comparativa, lo que nos ha llevado bastante tiempo. Por consiguiente, conclusiones, tenemos que la lengua inglesa se ha expandido por el lenguaje coloquial alemán y esto se refleja en las series audiovisuales. Tenemos que la traducción al español de lenguas no anglosajonas a través del inglés como lengua puente influye mucho en el resultado, que la lengua alemana, como hemos dicho, y la inglesa presentan similares estructuras, lo que dificulta la traducción también hacia el español, y que cuanto más lejana de nuestra cultura es la referencia cultural de origen, más técnicas deben aplicarse. Y que las formas de expresión vulgares, adjetivos, no hemos adentrado mucho en ello, pero sí que los ejemplos que hemos ofrecido que no, se ve que dependiendo de la expresión que se utilice, se identifica el tipo de persona. Kanake, por ejemplo, es un insulto que se utiliza para unas personas muy concretas y lo utilizan unas personas muy concretas. No hemos adentrado mucho en los términos neonazis, pero también existen, se puede ver en el artículo todos los ejemplos, y todo esto supone un reto para el trasvase al español. Realmente esto es cierto. Dealing with taboo language is undoubtedly one of the most delicate issues in this subtitling practice, dijo Díaz Cintas, y estamos completamente de acuerdo con esta expresión. Muchísimas gracias.